En nuestro siguiente video vamos a tocar un tema que tiene que ver con ángulo eléctrico. Es un ángulo que en los motores de cubo especialmente, aunque hay otra línea de motores también que utilizan sensor Hall, que es un sensor de efecto Hall, de activación por campo magnético. Hay otros tipos de motores que también trabajan con un sensor. En el caso de esta línea de motor, no trabaja con uno, trabaja con 3 sensores. ¿Qué función cumplen los sensores? Los sensores son una especie de interruptores o apagadores de paso y activan la señal dependiendo de en qué polaridad esté el imán. El ángulo de posicionamiento, que hasta la fecha, en lo que yo conozco de motores, no conozco otra línea de motor que tenga un ángulo diferente a este. No conozco, solamente conozco 60 y 120 grados. Y la mayoría de controladoras que vienen predeterminadas son 60 y 120. O sea, alguno de las dos alternativas. O la gran mayoría de controladoras programables pues permiten una cantidad de ángulos que ya lo veremos ahorita. Entonces, ¿qué es el ángulo de posicionamiento? Vamos a hacer aquí un ejemplo con la mano. Estos son los imanes, están los sensores. Entonces, el ángulo de posicionamiento tiene que ver con el tiempo en el que pasen los imanes y el tiempo entre, más que todo, uno de las esquinas y el sensor del medio. ¿Por qué uno? Porque el giro puede ser hacia allá o puede ser hacia acá. Entonces, es el tiempo entre uno y el sensor del medio. Dependiendo de ese tiempo, hay unas circunstancias especiales en el caso de los sensores Hall. Por la amplia gama de modelos que hay, siempre hay, pues yo conozco más de 10. Hay unos detalles en ellos, y es que están los sensores como quien dice para activación por campo positivo, otros por campo negativo. Recordemos que los imanes tienen un efecto de adherencia. Entonces, podríamos catalogarlo así. Estos dos serían positivo. Si le doy la vuelta, podría ser negativo. Entonces, dependiendo del polo que se esté trabajando, podría ser la activación del sensor en el sentido de o encendido o apagado. No todos los sensores activan igual. En su gran mayoría, sí, en su gran mayoría son casi la misma polaridad. Es decir, digamos que tengo el sensor ABC, tomo el imán y con la misma cara, puedo activarle la misma función a los 3. Como puede que en otros casos, en especial el sensor del medio, toca activarlo es con la otra cara. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con que si es solamente para motores o el aposicionamiento de 60 grados. No. Es por el orden en que lleva los imanes en cuanto al tiempo para activar el sensor del medio, entre el primero y el del medio. Eso como para tenerlo claro. Como lo decía, en la gran mayoría de los sensores son de una sola polaridad, pero también existen los sensores que nos permite tener una polaridad negativa o positivo con respecto a los otros. Entonces esas son las alternativas que uno tiene para, como quien dice, alternar dependiendo del tipo del motor. Hay unas controladoras que desafortunadamente las traen algunas motos, y lo digo, son unas controladoras que en mi condición no deberían instalárselas a algunas motos. Es más, ni deberían fabricarlas.
En una ocasión, un señor le dice a un cliente que si es el caso, que en el caso de ellos, cuando es por garantía de sensores, que ellos prefieren cambiar el motor que ponerse a cambiar sensores. Señores, cualquiera puede entrar hoy en día en AliExpress. Es una página que permite una gran oportunidad o gran opción alternativa a encontrar una infinidad de artículos. Los sensores se encuentran ahí, pueden buscar, por ejemplo, uno de los más comunes, 41F, 3144, 3141, 3147, eso hay una cantidad, así que los menciono ahí, el 43F, 404, 500 no sé qué, bueno, me pongo a mencionarlos, ahí los vuelvo locos. Entonces, ¿a qué voy? Uno puede entrar directamente a la página y resulta que los sensores no es que sean caros. Uno puede comprar kit, o sea, viene paqueticos de 10 sensores, se puede decir de los mismos, y eso puede que le valga a uno alrededor de los $10 o un poquito menos. Ellos no es que sean caros. El problema es el tiempo de entrega. Entonces, resulta que si uno hace un ejemplo puntual, si al motor se le fallaron los sensores, vamos a reemplazarlo por garantía, pero es que lo que vale un sensor versus lo que vale un motor no lo representa por ningún lado. Ese eventual caso en donde entonces vamos a dar un motor en garantía porque le fallaron los sensores, y sí me parece, y le dice una serie de recomendaciones al cliente que pues la verdad no se ven tan, no, para mí no es aceptable un tipo de respuesta así. ¿A qué voy? En el caso de las controladoras que yo le decía, que algunas motos las traen, es una marca que está muy aferrada en Colombia y a ellos les va bien en las ventas acá. El problema que ocurre es que las motos son bonitas, pero el problema es que el cliente es el que queda encartado por esa controladora. Aquí me han llegado motores que yo les hago el embobinado. Vamos a hacer un ejemplo, mire. Por aquí tenemos un motor ya listo, embobinado, véalo. Ya está, es para volverle a colocar el cable y volver a soldar, y ya el motor está listo. Si hay una particularidad con mi trabajo, es que el embobinado yo lo hago en su mayor condición, lo hago más ajustado. Me gusta que quede bien ajustadito, eso da una ganancia en el motor, pero entonces el problema está es en los sensores, que hay controladoras que se requiere de un testeo para comprobar los sensores, porque resulta que no todos los sensores nos devuelven la misma intensidad. La señal de los sensores consiste en un voltaje de retorno a la controladora. Entonces ocurre que hay sensores y hay controladoras que también eso lo ajustan, porque resulta que yo ya lo he vivido. Tengo X motor, sin importar sensores, le hago prueba con una controladora, verifico tensión 4 voltios, cambio de controladora, verifico tensión, o sea la salida del sensor, y ya no me marca 4 sino a veces me marca 3,5, a veces me marca 3 voltios, y resulta que es normal. Entonces para esas controladoras, cuando hay una variación de ese voltaje, no van a funcionar. Y son líneas de sensores que en la mayoría de los casos no son tan asequibles. ¿Cuál es el problema? Que el importador, quien las trae, quien las vende, no te facilita los sensores, no te facilita el cable para hacer el testeo por medio de la computadora o si fuera un Bluetooth. Ninguna de las cosas. Y si se les envía el motor, allá quedan con el motor y en últimas lo terminan devolviendo, o en algunos casos terminan cambiando el motor. Porque ya me ha pasado, yo me he comunicado con algunos de ellos y me muestran, no, mire, es que aquí tenemos una ruma de motor por la misma situación. Hombre, lo que yo no entiendo es si ellos están viviendo esa experiencia tan amarga, ¿por qué siguen trabajando con esas líneas de controladoras que son más o menos así? Así son. Hagamos de cuenta esta. No quiero de pronto ser tan directo, pero así. Mientras que en la mayoría de las otras controladoras simplemente es cambio de sensor y salió. En algunas, pues sí, claro, se necesita hacer el testeo, se hace el testeo y el motor queda funcionando perfecto. Y en algunos casos queda funcionando mal. Porque recordemos
a mayor sea la activación del sensor, mayor la velocidad. Hay sensores que son más bien lentos, entonces eso como para tenerlo en cuenta. La situación que tenemos, como quien dice, especial en estos momentos con este motor es una situación que quizás esto va a dar risa. Este papelito que yo le había puesto, ya los otros se cayeron, eran unas marquillas para hacer posicionamiento de señal, en qué partes sí, en qué partes no. Bueno, vamos a ver el tipo de motor. Ya algunas personas me han preguntado, pasemos a este lado y aquí vamos a mostrarlo y ya vamos a aclarar. Este es un motor con marquilla, no fábrica Bosch. Y por acá tenemos cierta información, acerquemos la cámara. Dice 60 voltios, 1800 watts, 60 grados, quiere decir esto. ¿Qué pasa con el motor? Con este motor ha ocurrido una situación especial. Y ya esto es una situación que a mí se me había presentado. Me envían un motor para embobinar y resulta que extrañamente, tal vez por equivocación, desarmaron 3 o bueno varios y resulta que se les intercambiaron los estatores por equivocación, digamos que así fue. Este motor me lo envían por servicio, yo lo reviso, en un principio sí, le detecto un sensor fallando, le informo al cliente, pero el motor tiene un sensor fallando, me indica una serie de fallas, yo destapo, reviso el embobinado, no lo examiné a fondo, sino simplemente mire y resulta que sí, el embobinado se presentaba sobrecalentamiento, o sea, presentaba exposición a temperatura. Entonces el cliente, pues hermano, embobinémoslo, se lo embobinó. Bueno, ¿qué pasa? Que durante este trabajo yo he tenido una serie de inconvenientes bastante delicados, entonces no se pudo ejecutar en el tiempo que era. Cuando yo ya termino el trabajo y voy a revisar ya o voy a inspeccionar ya el motor de que todo está efectivamente uno va para enviarlo, armo. Cuando voy a verificar con la controladora me topo con la sorpresa que el motor, el estator que tiene no es de 60 grados, es de 120 y aquí hay un inconveniente. Entonces hemos venido haciendo una serie de pruebas. Le instalé unos sensores que me permiten ya tener, como quien dice, una mejor condición de señal para el paso de los imanes y el motor está funcionando, pero aunque en las tapas y se supone que por el tamaño del imán para el cruce con los sensores es para 60 grados, como lo he logrado prácticamente poner a trabajar, no quedó a 60 grados, quedó a 120 grados. Pasemos para este lado y vamos a terminar aquí de aclarar esto. En el mercado existe también este dispositivo. Este es como le digo, esto es un cable de interfaz para cambiar los grados. Él es viceversa, no es predeterminado, digamos que de 60 a 120, no, es viceversa. Si yo se lo instalo a un motor de 120, me va a devolver 60 grados. Si se le instala a un motor de 60, me va a devolver 120 grados. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se identifica un motor si es 60 o 120 sin necesidad de destapar? Supongamos que esta información no la indique la tapa. Fácil. Conectamos acá. Buscamos acá. Y en este caso, como podemos ver, ahí hay 3 bombillos. Para eso es muy especial esto, pero vamos a darle la lógica. La posición de 120 grados, al final siempre va a quedar un sensor encendido, siempre. Entonces apagan los dos, luego pasa uno y ahí vuelve y se intercala, y luego vuelve y se intercala, prenden los dos, luego vuelve y se intercala, entonces luego va a apagar este y queda uno prendido, luego se va a encender este se apaga y así sucesivamente.
Eso es un motor a 120 grados y estamos hablando de un motor de 60 grados. Pero ¿qué pasaría si yo le instalo este aparatico? Entonces, efectivamente, el motor va a cambiar por este dispositivo a 60 grados. Mire, entonces, en el caso de los 60 grados ya siempre va a haber un momento en donde los 3 LEDs se apagan y luego va a haber otro momento en donde los 3 se encienden para hacer el cambio de secuencia. Entonces, como pudimos ver, al colocar el dispositivo, efectivamente obtuvimos 60 grados. El motor es de 60 grados. Pero el ranurado que tiene el estator no es para 60 grados, es para 120 grados. Lo que quiere decir de que la posición de los sensores va a ser para 60 grados. Uno puede buscar ahí otra posición, que fue lo que yo intenté. Lo que pasa es que por el diseño del ranurado los sensores no van a quedar en la debida posición por la distancia y el tiempo en que pasa el imán. Entonces, en algunos casos no lo va a dar, pero cuando la controladora entra a funcionar por el tiempo de paso, no nos va a funcionar correctamente el motor y va a generar ruidos, va a generar daños. Ese es el problema con esto. No es la primera vez que pasa. A mí ya me habían llegado motores así, y afortunadamente eran dentro del mismo, como quien dice, dentro del mismo cliente, almacén. Y pues sí, claro, menos mal ahí venían, entonces yo los organizaba y les decía, mire, esto pasó, les advertía, porque pues muy delicado. Entonces, si en el caso de esta controladora yo le conecto este dispositivo, claro, la controladora la puedo cambiar de programación y me va a reconocer el motor a 60 grados, en el caso de esta. En el caso de la controladora que tiene el cliente, no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que, como lo digo, en la mayoría de los casos es muy importante que la controladora haga un testeo y tome una posición mejor, que no es tanto por posición, sino es por cuestión de señal de los sensores en cuanto a la intensidad que ellos envían de retorno. Eso es, como quien dice, la novedad. Pero sin embargo, como para aclarar y despejar esto con respecto a lo que nosotros hemos hecho, porque aclaramos, aquí dice 1800 vatios, y resulta que tiene un ranurado mucho más grande, entonces el núcleo está desplazado por un lado para que coincida con la señal de los imanes, que fue lo que se hizo, pero en sí ese estator es para 3000 vatios. Que en algunos casos con estos motores que dicen 1800, eso no es 1800, eso son 2000 vatios. A veces son 1500 y son realmente 2000 vatios. Pero esa es la novedad con estos motores. Señores, vamos a verlo funcionando. Bueno, ya arrancó normal. Recordemos o aclaramos, esta controladora no es todavía la indicada para ese tipo de ranurado, necesita una controladora un poquito más grande, pero aún así vamos a ver, como para que el cliente tenga en cuenta, y así me queda más fácil de explicarle. Mire cómo el motor le mejoraría si utiliza una controladora de mejor condición. Que en algunos casos el cliente me dice, es que los conectores, es que no sé qué. Bueno, yo le quiero aclarar, mire, aquí tengo un ramal, ya está abierto, listo para pasarle los cables que hacen falta. Por eso es la condición de nuestro pago, lo que nosotros cobramos con relación a lo que hacemos. Y acá podemos ver los conectores que trae. Y estos conectores, como podemos ver en estos casos, bueno, busquemos uno nuevo. Sí, este que no está instalado no coincide con ninguno, o sea que todo esto toca quitarlo. Entonces, encontrar una controladora de mejor condición que se acople a este tipo de conector y que no sea sino quitar y poner, lamento informarle, muy difícil. No voy a decir que imposible, muy difícil. Mejorar la moto
con controladora, claro, tiene sus ventajas, pero aún así, aclaramos, puede optar por una controladora línea económica, como yo ya las vengo ofreciendo, sí, yo también las vendo, pueden contactarse conmigo, o por medio de Mobiltronic, también que ellos los venden, y ahí tiene la controladora. Con esta controladora, para el caso de estos chicharroncitos, no hay problema. Que así sea el motor a 60 grados, al contrario, esas controladoras los trabajan con muy buenas prestaciones. Que no va a dar las mismas condiciones a una controladora de marca, pero nos permite poder darle el uso correcto al motor sin afectarlo. Vamos a verlo acelerando para tener claro. Vamos a mirar cómo es el comportamiento en RPM. Eso sería el inicio de marcha en primera. Eso se puede modificar, eso se puede, ya lo veremos de pronto ahorita. Esto es nivel 2. Se escucha cómo el motor acelera. Nivel 3. Y el motor todavía se puede acelerar más. Pero fijémonos en este caso que el motor nos comienza a dar una mejor condición de trabajo. Obviamente el motor está reembobinado por nosotros, por lo que es embobinado, cumple. Ahora el detalle es la controladora. Nuestro cliente, como lo digo, nos indica una controladora muy similar a esta, que por ningún lado le va a funcionar. Ya hicimos todas las pruebas. Sí, localizamos un punto a 60 grados, pero comienza a dañarnos los sensores tan pronto comienza a funcionar. Es decir, nosotros le hacemos prueba con la controladora a 60 grados y nos funciona. La única manera de que no nos falle los sensores es utilizando este adaptador o convertidor de grados. Con ese sí la controladora nos lo puso a funcionar. ¿Cuál es el detalle? Que aún así hay ocasiones en donde el motor le puede ocasionar un ruido, en especial cuando se pasa a nivel 3. ¿Y es por qué? Porque aquí se está haciendo una alteración para la controladora con respecto al motor, pero sabemos que el motor no es de esa posición. Entonces, estos dispositivos son más que todo es como para servicio técnico, como para uno hacer comprobaciones y ya. Pero recordemos que con este aparatico claramente resolvemos el tema o la duda cuando el motor, cuando no tenemos claro en el momento de cuántos grados es. Pero sin embargo aclaramos el 90%, podría decirlo así, o de pronto menos, de los motores que vienen marcados con voz son a 60 grados. En cuanto a condiciones de aprovechar el motor, en cuanto a situaciones de, bueno, ¿qué les digo yo? Cuando se hace cambio de controladora, siempre hay una diferencia entre el motor de 60 al motor de 120 grados. Entonces, esa era como una de las situaciones que yo quería aclarar, resaltarles, mostrarles el ejemplo para que el cliente lo vea más representado. Nuestro trabajo ya está terminado, ya está ejecutado, ya pues se ha hecho lo más posible, pero volvemos y lo aclaramos. Es muy difícil prever que se le instale un núcleo que en sí el embobinado como tal es para en un ángulo de 120 y pretendamos pasarlo a 60. Es más fácil pasar el de 60 a 120 que el de 120 a 60, porque eso es una condena. Es como nosotros tirarnos al vacío. Realmente, por condiciones lógicas, es más fácil subir, pero si vamos a bajar, toca bajar con cuidado o nos caemos. Mire la diferencia. Bueno, señores, como siempre, mis agradecimientos, mis felicitaciones a todas esas personas que nos escriben, nos apoyan, nos están pendientes. Esperemos que con este video, para aquellos puntos donde ofrecen servicio técnico, por lo menos esta información les haya ayudado más. Hay que tener mucho cuidado cuando se destapan los motores, hay que tener la claridad de que estamos retornando un motor así quepa. No cometamos el error. Puede ser que se haya dañado y dijeron, no, metámosle entonces este. Bueno, tantas cosas que pasan.
Pero entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, como siempre, realmente muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos, para aquellos que comparten nuestro contenido, aquellos que nos están dando palabras de apoyo, muchas gracias. Realmente no saben cuánto valoramos ese apoyo moral. Hemos estado en unas situaciones muy delicadas, pero ya las vamos superando. Esperamos que muy pronto ya nos estemos otra vez, como quien dice, al nivel para trabajar en forma, y pues así serán las cosas por ahora. Entonces, señores, como siempre, mil gracias, y sobre todo invitarlos a lo mismo, a que nos sigan. Tenemos nuestras redes sociales, sí, hay un enlace en TikTok, pero tenemos nuestro grupo de Facebook, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que es en donde la gente está ingresando, en especial para lo del programa de formación, nuestro canal de YouTube, y como siempre, señores, cuando la información es tan buena, compartir.